Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Petronas Synthium Racer 10W60. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Petronas es un fabricante de lubricantes muy conocido gracias a su colaboración con el fabricante Mercedes, tanto en los vehículos nuevos que salen de fábrica, así como también en el equipo de Fórmula 1. Y dentro de su catálogo tiene una gama denominada Racer, a la que pertenece este 10W60 que vamos a analizar, que está considerada como el buque insignia dentro del fabricante Petronas. Comenzamos con la hoja de propiedades físicas declaradas por el fabricante. Nos indica que el aspecto visual, color claro y brillante, curiosa descripción. En cuanto a la densidad relativa, a 15 grados, 0,862, viscosidad cinemática a 100 grados, 23,1, índice de viscosidad 180, punto de inflamación nos indica que es superior a 200 grados. Esto suele ser bastante habitual dentro del fabricante Petronas, que los puntos de inflamación no determina exactamente cuál es, se limita a indicar que es superior a 200. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 9,9 y en cuanto a su punto de congelación indica que es de 36 grados bajo cero. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 151,8. Los 10W60 en frío son muy viscosos. Viscosidad cinemática a 100 grados, 22,4. Ligeramente menos viscoso que lo que declara el fabricante en la ficha técnica, pero sin duda alguna se sigue tratando de un 10W60. Y en cuanto al índice de viscosidad, 176. En lo que respecta al TBN, la reserva alcalina, que mide la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, en este laboratorio no se ha medido, pero estoy bastante convencido que se encuentra en torno a ese 9,9 que declara el fabricante en la ficha técnica. Y en cuanto a la concentración de azufre, ha dado tan solo 0,187, un valor realmente bajo. Hay que tener en cuenta que esto es un aceite full SAPS, ACA A3B4, y por ejemplo un aceite que se denomine mid SAPS, como pudiese ser un aceite ACAC3 o un ACAC2, tiene un límite máximo permitido de concentración de azufre de 0,3 y aquí está dando casi la mitad. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, que ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. En este caso no se ha utilizado molibdeno como tal. Hay fabricantes que sé que lo utilizan, fabricantes que no, fabricantes que lo utilizan y utilizan concentraciones relativamente moderadas, en torno a 70, 80, 90 partes por millón. Otros fabricantes hemos visto que han pasado por este mismo canal concentraciones superiores, en torno a 200, 400, incluso en algunos aceites para uso muy deportivo, 700 y 800 partes por millón. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos aditivos juntos los vamos a encontrar en todos los aceites de motor, ya sea para una moto, para un turismo, para un camión, un vehículo agrícola. 799 partes por millón, 984 partes por millón, son valores promedios comparados con otros aceites que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al boro, 69 partes por millón, este aditivo en este aceite lo que está haciendo es función de dispersante. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva tan solo 8 partes por millón, una concentración muy homeopática. Y en cuanto al calcio, que aquí sin duda alguna es el principal aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 2398, que pese a tratarse de un aceite ACA3B4, un aceite considerado full SAPS, tiene una concentración de calcio bastante reducida, ya que como norma general en la mayoría de aceites ACA3B4 se suelen encontrar concentraciones comprendidas entre las 2500 y las 3500 partes por millón. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. En este caso no se ha medido, pero ya os adelanto que este fabricante no lo utiliza. Y en cuanto al titanio, que tiene propiedades muy similares al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. El wolframio, como norma general, es bastante común verlo en algunos modelos de gama alta del fabricante Ravenol, y el titanio es común verlo en algunos modelos del fabricante Castrol en su gama Castrol Edge Titanio. En lo que respecta al parámetro de oxidación, es un indicador que en los aceites nuevos, vírgenes y sin utilizar, nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso, por desgracia, el laboratorio a donde se ha mandado esta muestra no lo ha medido. Aquí os dejo una captura de pantalla del documento en PDF que me manda a mí el laboratorio, que bueno, a grandes rasgos
pone todos los datos que yo ya os he indicado anteriormente, aparte indica algunos más que en principio yo no le doy mayor importancia, pero si estáis interesados podéis pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuestos ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. Hay una microcresta que se forma en torno a 1700-1720 aproximadamente. Esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en la formulación del aceite. En este caso la cresta es muy pequeña, con lo que no quiere decir que el fabricante haya utilizado éster para mejorar la base, ni mucho menos, sino que muy posiblemente el paquete de aditivos que ha utilizado venga diluido previamente en éster para mejorar su miscibilidad. Y la siguiente cresta, también muy a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, podemos ver que supera por muy poquito la línea que he marcado en horizontal en 10, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es base predominantemente base HC, perteneciente a las bases grupo 3, y viene alineado con una pequeñísima concentración de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de base que se utilizan para las formulaciones de los aceites. Tenemos las bases grupo 1, 2 y 3, que son las bases que se consideran de origen mineral, ya que se obtienen directamente del crudo, del petróleo, y luego tenemos las bases grupo 4 y las bases grupo 5, que son realmente consideradas como 100% sintéticas porque son bases sintetizadas en laboratorio. En este caso concreto, el fabricante Petronas, para formular este Syntium Racer DW60, la base predominante que ha utilizado pertenece a las bases grupo 3, más conocido como base HC. Lo ha alineado con una pequeña concentración, posiblemente quizás en torno a un 10% aproximadamente, de aceite base grupo 4, también conocido como aceite base PAO. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. Como hemos podido ver, en cuanto a la base utilizada, base predominantemente base HC, grupo 3, alineado con una pequeña concentración de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4, ya os digo, quizás un 10-15% pudiese llevar. Es una base que, siendo un aceite en principio con carácter deportivo, ya que es una viscosidad que utilizan normalmente en motores de uso deportivo, y que el propio aceite se llama Racer, pues me ha dejado bastante helado, ya que es bastante decepcionante. En cuanto al paquete de aditivos, pues 3/4 de lo mismo con respecto a la base. Nuevamente, siendo un aceite que el propio fabricante te lo vende como que es un aceite deportivo, el paquete de aditivos, como hemos podido ver, lo que son los aditivos antidesgaste, pues tiene concentraciones equivalentes a cualquier otro aceite de uso civil. No tiene nada de especial, ni en cuanto a la base ni en cuanto al paquete de aditivos. La verdad es que me parece un aceite muy del montón. En cuanto al precio, actualmente este aceite en garrafa de 5 litros se puede conseguir en torno a los 55-60 euros aproximadamente. No me parece nada atractivo, porque no me parece nada atractivo la base utilizada, no me parece nada atractivo el paquete de aditivos, y es evidente que tampoco me parece nada atractivo el precio, porque por ese mismo rango de precio hay sin duda alguna mejores DW60, bien con mejor base, en donde hayan utilizado mayores concentraciones de PAO, mayores concentraciones de éster, que este ni siquiera lleva, o bien también un mejor paquete de aditivos, con más aditivos antidesgaste, como puede ser fósforo y zinc, con más molibdeno o con más boro, algo más indicado para el uso deportivo, que en principio está destinado este tipo de aceite. De hecho, el fabricante lo llama Racer, y de Racer tiene eso, el nombre. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que, como tú, también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite de motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.